llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó. Bueno, por fin hemos llegado a Jerusalén. En el episodio anterior, ya estoy así como las series, en el episodio anterior nos quedamos en Banias, cuando Yeshua ya les habla abiertamente a sus discípulos acerca de su identidad, donde Pedro, por inspiración divina, le reconoce como la roca que vio Daniel, que iba a venir a destruir la estatua que vio Nabucodonosor, que representan todos los imperios de este mundo, todo el dominio, todo el control de las tinieblas, y ahí ya abiertamente Yeshua se da a conocer. Después viene la transfiguración, donde se los lleva al monte Hermón, y ahí ya donde sucede ese milagro de que sus ropas se vuelven blancas, y se le aparece Moisés y Elías, y dice que Moisés y Elías ahí en el monte de la transfiguración, en el Hermón, hablan con él acerca de su partida de Jerusalén, acerca de su muerte en Jerusalén. ¿De qué habla Moisés y Elías con Yeshua en el monte Hermón? Le hablan y dicen, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Todo tenía que cumplirse al pie de la letra, todo tenía que cumplirse el día exacto. Hubo muchas ocasiones en que a Yeshua ya lo querían reconocer públicamente, de que él era el Mesías, y él les decía, no le digan a nadie, no le digan a nadie, pero cuando llegó el momento, entonces ahí sí, abiertamente tenía que venir a Jerusalén y abiertamente tenía que darse a conocer. ¿Por qué? Porque a Daniel se le dio una profecía que se conoce como la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, que es equivocado el título de las 70 semanas de Daniel, porque no son las 70 semanas de Daniel, más bien serían las 70 semanas profetizadas al pueblo de Israel. Daniel está en Babilonia, y el pueblo ya llevaba 70 años de exilio en Babilonia. Daniel fue llevado cuando era muy jovencito, y después de 70 años, él pues ya ancianito, ya pensando pues que a lo mejor no le tocaba la redención, y esperando esa redención cuando el pueblo regresara del exilio a Babilonia y volviera otra vez a Israel y a reconstruir Jerusalén, él se pone a estudiar, se pone a buscar en las palabras de los profetas cuánto tiempo iba a durar el exilio, y vio que en la profecía de Jeremías había anunciado que Israel iba a estar, que la casa de Judá iba a estar 70 años en Babilonia. Entonces cuando Daniel se da cuenta que ya estaba llegando el plazo, que ya iban a ser los 70 años, entonces pues es ahí donde se pone a orar. ¿Por qué se pone a orar Daniel en el capítulo 9? Una oración así de súper arrepentimiento, y le empieza a decir, Señor, hemos pecado, hemos transgredido, por eso nos ha pasado todo lo que nos ha pasado, y nos trajiste al destierro, y como que Daniel empieza a confesar su pecado y el pecado de la nación, y le empieza a decir a Dios que tenga misericordia, por favor, que los perdone y que sí los regrese. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico, Dios anunció que después de que vinieran los juicios y las maldiciones al pueblo de Israel por su falta de obediencia, dijo que si no se arrepentían de su maldad, dijo que los iba a castigar 7 veces por no haberse arrepentido. 7 veces más si no se habían arrepentido. Entonces, si ustedes multiplican, de hecho 70 veces 7, hagan una multiplicación. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. Si no se arrepienten, los voy a castigar 70 veces 7. Y entonces, bueno, Daniel le preocupa que pues no se habían arrepentido el pueblo, seguían en Babilonia felices de la vida, ya habían aprendido a ser comerciantes, ya estaban controlando la economía en Babilonia los judíos, y veía que no se arrepentían, pero para nada. Y Daniel dice, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces Daniel en el capítulo 9, él intercede por su pueblo, le pide a Dios que por favor los perdone, y es ahí que Dios le envía un ángel diciéndole, Daniel, está determinado 70 semanas de 7 años están determinadas para tu pueblo, para acabar con la rebelión, con la prevaricación, con el pecado. Y ya le dice cuánto falta. En otras palabras le dice, bueno,
está decretado que 77, pues bueno, van a ser 77 porque no se han arrepentido. Entonces ya ahí ya Daniel entiende que pues ya va para largo, que ya Daniel ya tranquilízate, vas a morir allá y todavía se va a demorar la redención 70 veces 7, 490 años. Y le dice a partir de qué momento empieza a contar, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, al Mashiach. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías pasarán 7 semanas y 62 semanas. Dice, después de esto se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahí está en Daniel capítulo 9 el tiempo exacto en que el Mesías habría de aparecer y dice que se le quitaría la vida al Mesías. Ya Daniel dice eso. Y bueno, pues ya nada más hay que investigar históricamente cuando sucede eso, cuándo es que se manda a restaurar Jerusalén. Y bueno, eso sucede en la época de un rey llamado Artajerjes, que da la orden para restaurar y edificar Jerusalén, la época de los medos y de los persas. Entonces tú ya empiezas a contar y puedes hacer la cuenta incluso hasta por días. Puedes hacer la cuenta por días, multiplicando cuántos días por año, y si haces esa multiplicación, llegas a qué día. ¿A qué día crees que llegas? Llegas al domingo 10 de Aviv o 10 de Nisan, cuando Yeshua aparece aquí en un burrito a punto de entrar a Jerusalén. Daniel lo profetizó con día. 483 años antes de que sucediera. Así que, bueno, se da esa profecía y es el momento de su cumplimiento. Así que, bueno, una vez que Yeshua, estando ahí en el Monte Hermón, y bajan y le dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de las naciones, de los extranjeros, de los gentiles y muera, pues dice que los discípulos se entristecieron. Ellos no entendían. ¿Por qué? Porque la expectativa de ellos es va a venir, va a acabar con el dominio romano, se va a poner como rey de la casa de David, de la dinastía de David, y ya se acabó esta historia. Entonces ellos todavía no están entendiendo el propósito del Mesías, de por qué tiene que morir. Y hoy vamos a entender, y ese es el objetivo de todo este recorrido del día de hoy, es que entendamos como nunca antes por qué el Mesías tiene que morir. Este es el misterio que aún actualmente el pueblo judío le es tropiezo. Al pueblo judío le es tropiezo, no entendió por qué el Mesías tiene que morir. Eso fue lo que causó que Judas se confundiera y diga, ah caray, cuando lo arrestan ya se confunde, se cambian sus expectativas. Él esperaba que ya ahorita que lo arresten, ahorita bajan ángel, ya se arma una batalla aquí, gana y ya me sienta a su diestra a hacerme el secretario de finanzas y ya la hacemos aquí todos, ¿no? Esa era la expectativa de Judas, pero cuando todo pasa diferente a como él se lo imaginaba, él, no nada más él, sino también los discípulos se quedan choqueados cuando lo ven arrestado y cuando ven que ya lo van a crucificar, como a todos los que se habían proclamado como Mesías, se quedan en shock. Porque dicen, ah, caray, pues todos los milagros que hizo, todas las enseñanzas, o sea, era obvio que era el Mesías, pero entonces ya no estamos entendiendo por qué lo matan como cualquier otro. En la conferencia de Mario Sabán que escuchamos, alrededor de 24 prospectos a Mesías se habían levantado. 24. Entonces, pues cuando ven a Yeshua crucificado ahí en el Gólgota, pues es otro de los muchos que se han levantado. Tendremos que esperar a otro. Pero bueno, hoy vamos a entender con lujo de detalle por qué tuvo que suceder eso y por qué eso como que está como escondido en la Biblia. Hay que escarbarle, y hoy, como cereza del pastel, les decía que en la cena de Shabbat tendremos a un rabino ortodoxo, criado en el ámbito ortodoxo, rabino, que nos va a explicar todavía más detalles acerca de por qué el Mesías judío tenía que morir. Así que bueno, ahora sí, vámonos por favor a el Evangelio de Juan capítulo 11, y vamos a orar por favor. Padre, te damos gracias por este misterio que nos ha revelado, misterio que en otras épocas no se había dado a conocer a los hijos de los hombres,
pero que en estos tiempos estás dando a conocer, no nada más a las naciones, no nada más a los gentiles, no nada más a los extranjeros, sino también estás abriendo los ojos de tu pueblo Israel, de la casa de Judá, a quien, como está escrito, endureciste en parte a la casa de Judá para tener misericordia y para traer de vuelta a los dispersos entre las naciones a la casa de Israel. Y una vez que hayas traído a los dispersos de Israel, entonces juntarás a la casa de Israel y la casa de Judá, y juntos serán uno en tu mano, Señor. Y estamos viendo esos tiempos, estamos viendo cómo un remanente de la casa de Judá está comprendiendo que tu hijo, que tu ungido, que tu Mesías tenía que padecer, y también las naciones están reconociendo que Él es el hijo de David, que Él es el rey de Israel, y que Él habría de traernos e injertarnos al buen olivo. Bendito seas por ello, Padre. Yo te ruego que abras nuestro entendimiento para entender nuestra parte en esta obra maestra de redención y el amor eterno con que nos amaste. Por los méritos de Yeshua, amén. Ok, ahora sí, Juan capítulo 11. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 45. Y vamos a ver que al sumo sacerdote de aquella época, Caifás, el Espíritu Santo le reveló de manera clarísima por qué Yeshua tiene que morir. Ahí está clarísimo, más claro ni el agua. Te aseguro que tú habías visto y habías leído, yo había leído 1000 veces este pasaje y nunca lo conecté. Nunca lo conecté con todo lo que estudiamos en el Mar Rojo, en lo de Jacob orando por Efraín y lo de Jeroboam. Jamás lo conecté. ¿Por qué jamás lo conecté en un contexto cristiano? Porque en un contexto cristiano casi no se estudia la Biblia, tristemente. O sea, así realmente, sistemáticamente, cronológicamente, panorámicamente, en el contexto cultural, geográfico, pues no se estudia así. Se estudian puros temas de aquí y de allá. Pero una vez que entiendes la cronología, la historia, la profecía, y lees este pasaje, entonces, wow, todo cuadra. Vean lo que dice Juan, capítulo 11. A partir del verso 45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. ¿Ok? ¿Qué había hecho Yeshua? Acababa de resucitar a Lázaro. ¿Ok? Acababa de resucitar a Lázaro. Esto era un milagro extraordinario. Era un milagro que ellos sabían en esa época que solo el Mesías podía resucitar a los muertos. Entonces, Yeshua acababa de ir acá, la parte de acá que es Betania. Acá del otro lado del Monte de los Olivos está Betania. Fue ahí con sus amigos Marta, María, Lázaro. Lázaro ya llevaba 4 días de muerto, ¿se acuerdan? Y cuando llega Yeshua, todos llorando, Marta y María: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano había muerto, y llorando. Y Yeshua ya sabía que se iba a morir, pero a propósito se quedó 2 días más. Y ahí hay un indicio profético. Le avisan que ya se va a morir y dice que se quedó 2 días más. El apóstol Pedro dice que para Dios un día son como 1000 años. La resurrección de Lázaro es un anticipo profético de la resurrección de Israel entre las naciones. Pero ¿cuánto va a suceder eso? Después de 2 días, 2 milenios. Yo creo que Yeshua está a las puertas, está a punto de resucitar a todos los huesos secos que están entre las naciones. Tú y yo somos parte de esto. Así que se queda un tiempo más, finalmente viene y conocemos la historia. Llorando las mujeres, las hermanas: Señor, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. ¿Y qué dice Yeshua? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y conocen la historia. Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucita. Y wow, esta señal hizo que ahora sí mucha gente de entre los judíos comenzaran a creer. Ahora sí, ya se corre la fama impresionante. Eso solamente el Mesías lo habría de poder hacer. Y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes allá en el templo, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán. Fíjense cuál era el temor. ¿Cuál era el temor? De que ya el pueblo y que todo el mundo lo reconociera públicamente como el Mesías. Reconocerlo como el Mesías, ¿qué implicaba? Reconocerlo como el Mesías implicaba una rebelión política. Implicaba decir: Él es nuestro rey. No es el emperador en Roma, Él es nuestro rey.
Eso era un complot. Como si ahorita en México de repente, pues en la época, ¿se acuerdan en esa época de López Obrador que habían 2 presidentes? Bueno, es algo parecido. Entonces, bueno, ¿y cuál era la preocupación de ellos? De que todo el pueblo dice, este es nuestro rey. ¿Cuál era la preocupación? Pues aquí dice, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa era su preocupación. Van a destruir el templo, van a destruir nuestra nación. O sea, le tenían más miedo a Roma. Y fíjense lo que va a decir Caifás, sumo sacerdote. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Nos conviene entregarlo a él, nos conviene matarlo a él antes de que ya la gente le siga, por eso lo tenían que hacer a escondidas. Y bueno, pues ya había, como les digo, habido 24 prospectos de Mesías, y cada vez que mataban al líder de un grupo, de una secta que se proclamaba como el Mesías, pues no nada más lo mataban a él, mataban también a todos sus discípulos. Entonces una matanza, unas tragedias terribles. Y pues también quizás aquí una de las motivaciones de Caifás es, ¿sabes qué? Ya no queremos más matanzas, ya vamos a proteger. A lo mejor también pudo influir un poco eso, y pues entreguémosle a él. Pero vean lo que dice el verso 51. Si tienes Biblia, subráyalo. Ahí hasta en tu celular, a ver cómo le haces. Ponle un plumón ahí en la pantalla de tu celular. Y vean lo que dice. Esto no lo dijo por sí mismo. Caifás no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Que Yeshua había de morir por la nación. O sea, el Espíritu Santo le inspiró a hacer esto. Yeshua había de morir por la nación. ¿Cuál era la nación? Pues la nación judía. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el nombre es Yeshua, porque el ángel Gabriel le dijo a María, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Caifás dice, él va a morir por la nación judía. Pero aquí viene el siguiente versículo, que ahí, ahora sí, se completa el misterio de por qué el Mesías tiene que morir. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cuáles eran los hijos de Dios que estaban dispersos? Las 10 tribus de Israel, que fueron llevadas cautivas por los asirios en el año 722 a.C., que se mezclaron entre las naciones, se llevaron la semilla de Abraham, el esperma de Abraham, se lo llevaron entre las naciones y ya estaban mezclados en todas las naciones. Entonces el Mesías, el hijo de David, así como hizo David, que juntó, que consolidó a las 12 tribus y se hizo rey sobre las 12 tribus, su hijo tiene que hacer lo mismo. Pero ¿dónde están las 10 tribus? La casa de Judá regresó de Babilonia. Un remanente de Judá regresó de Babilonia y estaban aquí. Pero ¿dónde estaba el resto? Bueno, una parte de Judá, ya vimos la demografía de Israel aquí en ese tiempo, 2,5 millones alrededor de judíos vivían aquí, 2,5 millones vivían en la diáspora. Eso los judíos, pero ahora los israelitas, ya los israelitas estaban regados en lo último de la tierra. Entonces el Mesías tiene que congregarlos. Él es el pastor de Israel. Él tiene que ir a buscar a sus ovejas. Yeshua dijo, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Hablando de Judea, de Judá. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Voy a ir por ellas y las voy a traer. Y entonces será un rebaño y un solo pastor. Así que cuando tú ves camiones y camiones y camiones y camiones aquí de peregrinos que vienen a tomar fotos, y chinos, hindús, etíopes, gente de todas tribus, naciones y lenguas que vienen aquí a proclamar al rey de los judíos, ¿qué estás viendo? Estás viendo a las ovejas de otro redil que se están uniendo y bueno, cada quien trae su versión de la historia porque no han sido instruidos todavía no es el tiempo. Pero estamos en la era de la información, estamos en la era del internet, que si toda esta gente se mete a internet, se pone a estudiar, ahí van a encontrar su herencia, su identidad, y una vez que encuentren su herencia y su identidad, como tú y yo la encontramos,
entonces vamos a entender que somos parte de esta nación. Vamos a estar unidos a Judá. Y al regresar esta multitud de tribus, naciones y lenguas que dicen, queremos ir con Yeshua. ¿Y quién es Yeshua, el rey de los judíos, el hijo de David? Entonces, ¿qué va a provocar eso? El apóstol Pablo dijo, hoy aquí digo un misterio. Ha ocurrido endurecimiento a Israel en parte, la casa de Judá. ¿Para qué? Para que entre la plenitud de los gentiles. Meloa Goyim, dijo Pablo. ¿Qué es Meloa Goyim? La plenitud de los gentiles. Lo que Jacob dijo cuando oró por Efraín y dijo, de ti saldrá Meloa Goyim. La misma frase que usa Efraín, Meloa Goyim, la plenitud, la llenura de los gentiles vendrá de ti, es la misma frase que el apóstol Pablo usó cuando dijo el misterio de la salvación de los gentiles. La salvación de los gentiles que están entre las naciones, que vienen al Mesías, que vienen a Yeshua, son descendencia de este hijo Efraín que se mezcló entre las naciones. Llevan la simiente santa, llevan la semilla sagrada, la semilla que Dios le prometió a Abraham que era santa y que un día la iba a recoger, que sería como las estrellas en multitud. Y ahí viene el pastor de Israel en búsqueda de las ovejas. Y todavía te queda duda, todavía dices, esto está como de película. ¿A quién se le ocurrió tremenda película? ¿Te parece de película? Lee el siguiente versículo de Juan. Estamos ahí en Juan 11, donde Caifás dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, fíjate lo que dice, por tanto Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, lo cual sigue sucediendo. Yeshua ya no anda abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua. ¿A dónde? Al desierto. Me llevaste al desierto y hablaste a mi corazón. La profecía de Oseas. Se alejó de ahí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada, ¿cómo? Efraín. Efraín. ¿Por qué se va al desierto a una ciudad llamada Efraín? ¿Qué está tratando de dar a entender Yeshua? Todo lo que hace Yeshua es en cumplimiento de todos los profetas. Ahí está anunciando lo que él va a hacer. Se va a apartar un tiempo de la casa de Judá. La casa de Judá no lo va a ver por un tiempo para ir en búsqueda de la casa de Israel. Yeshua le dijo a los líderes de la nación, a los líderes judíos de su tiempo, un poco de tiempo me veréis, otro poco de tiempo no me veréis. Y estaban ahí deliberando, ¿a dónde se irá este? Se irá a la dispersión, así dijeron, está escrito en el Evangelio también de Juan, se irá a la dispersión entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué es esto de que un poco de tiempo me veréis y otro poco de tiempo no me veréis? Los judíos sabían que el Mesías tenía que ir en búsqueda de los que estaban asimilados entre las naciones, ellos lo sabían. ¿Por qué los judíos actualmente no creen que Yeshua es el Mesías? Muy fácil. Porque ven que se formó otra religión, porque ven que el cristianismo no tiene nada que ver con la religión de Israel, porque los cristianos no guardan Torah, no hacen lo que se supone que deberían de hacer aquellos que va a rescatar el Mesías y que los va a purificar y que los va a limpiar. Lo que tienen que entender, y ahora en la noche cuando cenemos con ese rabino, se van a dar cuenta que alguien que realmente estudia sabe por qué está sucediendo esto. Es un proceso de años, la limpieza de Efraín, la limpieza de Israel, es un proceso que duró muchos siglos, duró mucho tiempo y no lo vas a limpiar de la noche a la mañana. Fue una estrategia divina que en la cual aún la Iglesia Católica jugó un papel. Nosotros hablamos muy mal de la Iglesia Católica y sí, bueno, totalmente, pero aún la Iglesia Católica cumplió un propósito. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la Iglesia Católica, que es católica universal, era romper con el nacionalismo, romper con el concepto nacionalista del Mesías judío o nada más para Israel. El concepto católico no es para todos. Y bueno, con tal de alcanzar a los que sean, bueno, metieron un montón de idolatría y un montón de cosas con tal de alcanzar a todo mundo, a la diosa Tonatzin, allá en el cerro del Tepeyac, es María, adoptó todas las costumbres de las naciones con tal de jalar al mayor número. Y con eso cumplen lo que Yeshua dijo, de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que echa la red al mar y saca toda clase de criaturas, peces, moluscos, de todo, y ya estando en la playa empieza a separarlos.
Eso es lo que hizo la Iglesia Católica, es la gran red. La Iglesia Católica y el protestantismo que surge de la Iglesia Católica es la gran red que Dios envía para agarrar gente de todas las naciones, vengan como vengan, y ya una vez que las pesca en los últimos tiempos, en la era de la información, que qué curioso y qué coincidencia, que la era de la información, del internet, empieza justo a partir de la década de los 50, década de los 70, cuando en 67 Jerusalén es retomada, que se cumple lo que Yeshua dijo: Jerusalén será hollada, pisada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Yeshua dijo eso. ¿Cuándo se cumplieron los tiempos de los gentiles? 1967, junio de 1967. A partir de ese momento, dice Yeshua, hasta ahí es el tiempo de los gentiles. ¿Qué quiere decir? A partir de ese momento los gentiles comenzarán a entender quiénes son. Los gentiles obviamente que siguen el cristianismo y que siguen a Yeshua. Entonces ahí empieza un proceso, ahí empieza el tema del protestantismo, de los ministerios de raíces hebreas. Ahí es una explosión de todo esto. Entonces, bueno, ahora sí, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se quedó ahí con sus discípulos en Efraín. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Fíjense, qué curioso que viene la fiesta de la Pascua. ¿Qué conmemora la Pascua? La salida de Egipto. ¿Qué se empieza a cumplir aquí? Empieza el llamado, el Cordero de Dios va a ser entregado para empezar a traer gente de todas tribus, naciones y lenguas, redimirlos. La congregación de los primogénitos. Está a punto de morir el Cordero, de derramar su sangre para que la congregación de los primogénitos de entre todas las naciones vengan de regreso. Y buscaban a Yeshua, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. 6 días antes de la Pascua vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué creen que sucede en este momento? Que lo unge con un perfume. Esta es otra ceremonia relacionada con la unción de reyes, la unción de sacerdotes. Ella reconoce quién es él. Y aquí viene la tentación de los 12 discípulos. Fíjense, aquí empieza ya la razón por la que Judas va a terminar entregándolo. Aquí va a salir, como decimos en México, aquí va a salir el cobre. Aquí va a empezar a salir el cobre de los discípulos. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Un denario por día de salario, pues casi el salario de un año que derramó esta mujer. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjense qué cosa tan increíble de parte de Yeshua. 12 discípulos, y al que le entrega la bolsa de la administración, de la lana, es a Judas. ¿Qué te dice eso? Oye, ¿qué acaso Yeshua no sabía que este era ladrón y le iba a estar bajando la lana del ministerio? Claro que sí lo sabía. Pero aquí vemos la bondad y lo increíble, lo que les hablaba acerca del libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío. Por eso hay que tener cuidado de qué es lo que elegimos. Yeshua dice: ¿te gusta la lana? Ahí está la lana. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay problema, lo que tú quieras, por donde tú quieras irte, por ahí. Y bueno, pues aquí ya sintió que estaban atentando contra sus intereses. Y entonces Yeshua dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Yeshua, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, querían acabar con los testigos,
porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Yeshua. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y eso sucede aquí. Eso sucede aquí. Monte de los Olivos, aquí ya están todas las multitudes. Yeshua le dice a los discípulos: vayan y tomen un burrito, desátenlo. Si les preguntan por qué se lo están llevando, díganles que el Señor lo necesita. Y nos vemos acá en el Monte de los Olivos. Y viene aquí, y aquí se sube al burrito, y aquí empieza el descenso rumbo a Jerusalén. Y antes de descender, Yeshua hace una declaración impresionante, conmovedora. Antes de descender, Yeshua mira a Jerusalén. ¿Y qué dice? Dice que se lamentó sobre Jerusalén. Oh Jerusalén, si tan solo hubieses conocido el tiempo de tu visitación, si tan solo hubieses conocido lo que te puede traer paz, verdadera paz. Pero por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, ¿qué quiere decir? No conociste el tiempo de tu visitación, no conociste que hoy era el día. ¿Y por cómo tenían que saber que ese era el día? Pues tenían que estudiar las Escrituras. Pero si no estudiaban las Escrituras, si estaban ocupados en puras tradiciones y dogmas de hombres, pues nunca se les iba a pasar de noche. Si tan solo hubieras conocido el día de tu visitación. Pero ahora será oculto de tus ojos. Ahora, Jerusalén, no me verás hasta que digas: Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuánto hubiese deseado Jerusalén tomarte este día como la gallina toma a sus pollitos bajo sus alas? Pero no quisiste. Yo quise reunirte hoy, Jerusalén. Yo quise hoy reunir a Israel, pero no quisiste. Por tanto, no me vas a ver más hasta que digas Baruch haba b'shem Adonai. ¿Qué es Baruch haba? Bienvenido. Hasta que me des la bienvenida. No me vas a dar la bienvenida. No me vas a dar la bienvenida. ¿Por qué no me vas a dar la bienvenida? ¿Por qué los líderes de la nación terminaron diciendo, cuando les dicen a su rey de crucificar? ¿Y qué fue lo que dijeron los líderes de la nación en aquel tiempo? Que era una minoría, tampoco hay que culpar al pueblo judío, es mentira. Era una minoría que gobernaba a Jerusalén, era una minoría, la gente adinerada, la gente que estaba confabulada con Roma. ¿Por qué dijeron, no tenemos otro rey más que César? ¿Por qué dijeron eso? Pues porque César nos está dando la gran vida. Y si este se proclama, pues vamos a perder la chamba. Y ahora él va a ser el que va a reinar. Y no queremos. Desde la época de los macabeos no quisieron poner a un hijo de David. Y en el momento que dijeron, quieren a César, prepárate lo que va a hacer el emperador César. Esto terminó totalmente destruido. Eso es la estrategia del enemigo. Te tienta, te ofrece todas las riquezas, todo el poder, y al final, ¿sabes qué hace? Te destruye. Eso es la misma estrategia de toda la historia. Así que bueno, dice en el verso 14, capítulo 12, y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y dónde está escrito esto? Esto está escrito en Zacarías 9, acompáñenme ahí porque vamos a ver un poquito más el contexto. Zacarías 9, de lo que sucedería cuando el Mesías, el rey de Israel, viniera en un burrito. Dice Zacarías capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es Sión? Sión es Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, todos los que anhelan y esperan la restauración de Sión, de Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, el hijo de David, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí te preguntarás, y bueno, ¿por qué un burro? ¿Por qué un asno? ¿Se acuerdan que les dije que a Efraín se le llama paloma incauta? ¿Se acuerdan? Bueno, a Efraín se le llama paloma incauta porque es como una paloma incauta, confiada, que está entre las naciones y va a ser abusada y todo, y como una paloma sin cuidado. Pero también a Efraín se le llama
que es un burro montés, que es un burro salvaje, que es un burro, y una de las características de los burros es como la lujuria, o sea, siempre están como en celo. Y entonces Dios en la profecía de Oseas compara a Efraín, a Israel, como un burro lujurioso por sus ídolos, por sus amantes. Siempre en celo por sus amantes, que son los dioses falsos, los del otro lado, los del otro bando. Entonces, a Israel también se le compara con un asno. Ahora, hay un texto rarísimo en la Torah, que cuando tú lo lees dices, ¿y este texto qué onda? Que específicamente dice acerca de los primogénitos de los animales. En el templo se tenían que presentar todos los primogénitos de los animales, se tenían que entregar en sacrificio al Señor, porque lo mejor, el primogénito era como una manera de agradecerle a Dios por las cosechas, por los animales, etc. Entonces era una manera de ir con Dios, y el primogénito, lo mejor, te lo doy a ti, Señor. Dice, pero hay como una cláusula que dice, pero el primogénito del burro, ese, si quieres usarlo para trabajar, ese me lo tienes que comprar. O sea, el burro no lo puedes presentar en sacrificio porque es un animal inmundo. Solo podías presentar primogénitos de animales puros, de animales kosher. El burro es inmundo, pero específicamente dice que el burro, ¿y por qué menciona el burro y por qué no menciona el camello y por qué no menciona cualquier otra cosa? El burro, por sus características, dice, el primogénito del burro también es mío. Pero, pues es inmundo, no lo puedes ofrecer en el sacrificio, pero lo vas a redimir, lo vas a comprar. Si lo quieres usar para trabajar, me lo puedes comprar. Es mío, pero me lo puedes comprar. Si no me lo compras, si no me lo intercambias, entonces le tienes que cortar, le tienes que quebrar la cerviz, le tienes que quebrar el cuello, lo tienes que matar. Pero si lo quieres usar, entonces cómpramelo. ¿Cómo? Te lo cambio por un cordero. Dame un cordero a cambio del primogénito del burro y ya puedes usarlo para trabajar. Ahora entiendes por qué el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se monta en un burro impuro, lujurioso. ¿Para qué? Para redimirlo, para comprarlo. Y entonces el burro ya puede ser usado. ¿Qué somos nosotros? Una bola de burros lujuriosos, carnales. Esos somos, que el Señor en su misericordia nos compró. Así que fíjense lo que dice ahí Zacarías 9, hablando del contexto del burro. Qué curioso. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, y de Efraín. Ahí está Efraín, el burro, el asno montés. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Podría ser que el señorío, a consecuencia de esto, el señorío, la autoridad de Efraín, va a ocupar todas las naciones, va a llenar todas las naciones. Salud. Y tú también, por la sangre de tu pacto, hablando de Israel, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. ¿Cuál es la sangre del pacto? La sangre del pacto de Abraham, el pacto de la circuncisión. Por el pacto de la circuncisión, me acordaré del pacto de la circuncisión, me acordaré de ese pacto de sangre que hizo Abraham, y si lo hizo en su miembro viril, eso implica que ese pacto no es solamente Abraham, sino es toda la descendencia que surge del miembro de Abraham. Toda su descendencia está en pacto conmigo, y aunque ellos fallaron, yo voy a cumplir mi pacto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por el pacto, por la sangre de tu pacto serás salva, y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, y es un llamado a los que están asimilados en la cultura grecorromana, en la cultura de las naciones. Y fíjense lo que dice: vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble, porque he entesado, y aquí está la profecía del propósito de Efraín entre las naciones. Fíjense lo que dice, verso 13. He entesado para mí a Judá como arco. Judá será un arco que he entesado, ¿qué quiere decir? Estirado. ¿Y qué dice? E hice a Efraín su flecha. Efraín son las flechas. ¿Se acuerdan del Salmo 127, me parece? Que dice,
acerca de los hijos. Herencia de Dios son los hijos habidos en la juventud, como saetas en manos del valiente, como flechas. Los hijos son como flechas. Aquí dice, Efraín son las flechas y Judá es el arco. Judá es el arco. Yeshua de la tribu de Judá va a lanzar las flechas de Efraín a las naciones. ¿Para qué? Aquí dice, Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, despertaré a los hijos de Sión, de Jerusalén, los que están recordando el pacto. ¿Contra quién? Contra tus hijos, oh Grecia. Y te pondré como espada de valiente. Así que Efraín será el encargado de destruir la filosofía griega. Grecia es quien se encargó a través de Alejandro Magno de difundir al mundo los principios y los valores de Alejandro Magno. ¿Qué era Alejandro Magno? Un homosexual empeñado en la belleza física, empeñado en el poder militar, empeñado en el humanismo, empeñado que el hombre las puede de todas, empeñado en imponer ese pensamiento en que no hay Dios, nosotros somos dioses. Esa era la filosofía de Alejandro Magno. ¿Y cuál es la filosofía de este mundo? La mayor parte del mundo, ¿qué cree? Cree eso, humanismo, yo las puedo todas, no hay Dios, yo sé, yo puedo, inmoralidad, homosexualidad, perversión, todos esos valores de Alejandro Magno son los que ahorita están. Entonces, ¿cuál es la estrategia divina? Cuando despierte Efraín, cuando Efraín despierte, cuando yo sople sobre los huesos secos, entonces van a ser flechas en contra de Grecia. Ya entendiste cuál es tu función, no nada más eres piedra, ya no nada más entendiste que eres la piedra de David, ahora también entendiste que eres una flecha para impactar la filosofía griega. Así que ahora sí, vamos a ver el cumplimiento de esta profecía, dada más de 400 años antes de Cristo, es dada esta profecía de Zacarías, y ahora sí viene el momento del cumplimiento. Juan capítulo 12, Yeshua halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito, verso 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas, fíjense lo que dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y en ese contexto de que ya el mundo lo está recibiendo y le están diciendo Hosana al hijo de David, ¿qué significa Hosana? Ese va a ser el título de este estudio, Hosana. Hosana. ¿Y cuánto cantan cristianos en todo el mundo? Una de las canciones yo creo más famosas es Hosana. ¿Qué significa Hosana? Hosana es una palabra compuesta. Son dos palabras en una. Está la palabra Oshia, que significa salvación, salvar. Y Oshia es el nombre del profeta Oseas. ¿Qué hizo Oseas? Compró a una mujer ramera, prostituta. Tuvo hijos de fornicación, de adulterio. Y esos hijos de adulterio a los que Dios les llama no mi pueblo, lo ami, ya no son mi pueblo, lo ruhamá, ya no me compadeceré de ellos. Esa mujer infiel, adúltera, ¿a quién representa? A Israel entre las naciones, que se iría con sus amantes, con los ídolos, con los ángeles caídos, se iría con los amantes, pero a Oseas se le manda amarla y dar su vida por ella y rescatarla y pagar un precio por ella. Así que cuando vemos aquí a Yeshua, pues la gente, muchas de ellas seguramente sin saber qué está diciendo, están diciendo Oshia, 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 Oshia. Es el momento que se manifieste el esposo. Ahora, hay una ley, hablando de leyes raras, así como hay esta ley rara del cordero que redime al burro, hay otra ley rara en la Torah que dice que cuando un esposo sospechara de su esposa, de que le era infiel, pero no tenía pruebas, solo sospechaba, la veía muy coqueta ahí con otros, pero no estaba seguro, que la llevara al tabernáculo de reunión, y en el tabernáculo de reunión el sacerdote le tenía que dar a la mujer sospechosa una bebida que en la Torah no dice, nada más dice que tenía que tomar polvo del tabernáculo. ¿Se acuerdan que el tabernáculo, el piso era como de tierra? Que tenía que tomar polvo de
del piso, ponerla en una vasija, echarle agua y que esa mujer se tenía que beber esa bebida de esa agua con ese polvo. Y que si efectivamente la mujer había sido infiel, dice que su vientre se le inflamaba y perecía. O sea, algo, esas aguas, eso que tomaba, le hacía daño y se moría. Y ahí esa era la comprobación de que fue adúltero. Pero que si era un falso rumor y si no era cierto que era infiel, entonces esas mismas aguas iban a producir en ella fertilidad y como compensación del mal crédito que le hicieron, iba a ser muy fructífera, iba a tener muchos hijos. Esa ley tú la lees y dices, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, hay muchas cosas en la Torah que no entiendes hasta que viene Yeshua y hace muchas cosas. Yeshua representa a Dios como el esposo. Dios se casó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, Dios entra en un contrato matrimonial con Israel. La ketubá, el contrato de bodas, son los mandamientos. ¿Qué hizo Israel con el contrato de bodas? ¿Qué hizo? Permaneció fiel. Si ustedes permanecen fieles a mis mandamientos, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Pero si no los obedecen, entonces vienen todas las maldiciones. Y Dios se divorcia de ellos. ¿Por qué? Pues por el becerro de oro y por toda la infidelidad del pueblo de Israel. Israel quebrantó el pacto. Entonces, de acuerdo a la ley, ¿qué le tiene que pasar a la adúltera? La adúltera morirá irremisiblemente. Tiene que morir. ¿Qué hace Dios? ¿La mata? Entonces, si la mata, ¿cómo va a cumplir todas sus promesas dadas a Abraham y a su descendencia? ¿Cómo las va a cumplir? Ahí está el misterio del esposo celoso, que en lugar de ejecutar condenación a la esposa adúltera, que ya la agarraron con las manos en la masa, y a esta mujer que le llevan a Yeshua y se la presentan, ella es la representación de Israel en su adulterio, que la agarraron con las manos en la masa, y que dicen, y yo te condeno, ve y no peques más. Ahí está. Pero bueno, hay algo que no es muy justo ahí, porque ella dice, la ley dice que tiene que morir. Entonces no es justo que nada más así la perdone, no es justo. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién paga los platos rotos? ¿Quién se bebe la copa del veneno, de la muerte, del juicio? ¿Quién se la bebe? Cuenta la tradición judía que a esa bebida, eso no está escrito en la Torah, pero que está escrito en la tradición, que a esa bebida se le metía un pergamino escrito con tinta, con el nombre divino, con el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei. Le escribía en un pergamino, lo metía ahí, y por eso que al beberse algo sagrado en contacto con impureza, explota. Y de ahí los rabinos sacan una explicación de que Dios, con tal de traer reconciliación a una pareja, a un matrimonio, está listo incluso para que se borre su nombre. Lo más sagrado de Dios, su nombre, está dispuesto a que se borre con tal de traer reconciliación. Esa es una enseñanza en el judaísmo. Ahora aplica eso a lo que hace Yeshua. ¿Y qué es lo que hace Yeshua? Y lo veremos más adelante cuando está en la cruz. Antes de entregar el Espíritu, antes de morir, ¿qué es lo que hace? Dijo, tengo sed. Tengo sed. ¿Por qué Yeshua dijo eso antes de morir? ¿Qué creen que simbólicamente hizo cuando le pasan una esponja, un hisopo? ¿Y qué tiene el hisopo? ¿Dónde lo sacan? Ya les había explicado. Lo que trae purificación, esa plantita que trae purificación, lo meten con vinagre, dice que le ponen ahí vinagre, se lo dan a beber. Y una vez que bebe, ¿qué dice? ¡Consumado es! En otras palabras, él bebe la bebida y arriba, ¿qué está escrito? Arriba en acróstico, y eso lo veremos cuando lleguemos allá, está el nombre divino. El nombre divino estaba en el letrero que le pusieron a Yeshua, arriba. Era lo que tenía el sumo sacerdote en la cabeza, el nombre divino. Es lo que está haciendo Yeshua, representar a Dios en su papel de esposo, muriendo por la esposa adúltera, infiel. Así que cuando está gritando aquí la multitud, Hosana, ¿qué está diciendo? Oshia, sálvanos. Por favor. Sálvanos, por favor. Sálvanos, por favor. Y vean lo que sucede a continuación.
Estamos en el capítulo 12. Dice que había ciertos griegos. Entonces la gente está diciendo, sálvanos por favor, sálvanos por favor. La gente que está diciendo Hoshiana está tomando proféticamente el rol de la esposa que está pidiendo salvación. Y qué curioso que en ese contexto de que están diciendo sálvanos, dice había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Se acuerdan de las flechas? ¿Se acuerdan? Había ciertos griegos. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Yeshua les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué Yeshua dice eso en el momento que los griegos le buscan? ¿Por qué creen? Porque estos griegos, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían griegos en la Pascua? La Pascua solamente es para los judíos en este momento. ¿Por qué griegos están viniendo? Esos griegos son el cumplimiento de la profecía de los dispersos entre los griegos que habrían de volver. Pero quieren volver, ya saben que Él es el Mesías, pero Él no puede estar en contacto con ellos. ¿Por qué? Porque al venir de un contexto griego de idolatría, de mitología, de todos los dioses griegos, vienen en un estado de impureza. Entonces, cuando Yeshua se entera de que estos griegos le están buscando, que la esposa está regresando, la esposa adúltera está regresando. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Yeshua dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este es el momento de purificarles. Este es el momento de que si no me quiero quedar solo, porque ¿quién es puro? ¿Quién es lo suficientemente puro para estar en su presencia? Pues nadie. Entonces dice, pues si no soy sembrado en la tierra y muero, me voy a quedar solo. Pero si muero en su lugar, voy a producir mucho fruto. Mucho fruto. ¿Qué significa mucho fruto? Efraín. Voy a traer a Efraín, que está, en esa época estaba en el imperio griego, estaba en los territorios que habían sido conquistados por Grecia. Pero actualmente, ¿dónde está Efraín? Actualmente, ¿dónde está? Pues volteen a ver a su alrededor, volteen a ver. Ahí está Efraín. Tribus, naciones y lenguas. Reyes y naciones, gente de todas tribus, naciones y lenguas. Ahí está Efraín. Y bueno, anuncia su muerte Yeshua. Y aquí viene otra razón de por qué Yeshua tiene que morir. Capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién era el príncipe de este mundo? Pan, Azazel. Él será echado fuera, como el de Yom Kippur, el macho cabrío que confesaban todos sus pecados sobre él y lo echaban fuera. Ha llegado el momento de echar fuera al diablo, Azazel, de llevarse los pecados de Azazel al desierto. ¿Quién va a hacer eso? Yeshua. Yeshua va a tomar los pecados a consecuencia de Azazel, del demonio, y se va a llevar eso a lo más lejano. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103. Y dice el verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a venir, iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? O sea, ya cuando dijo es necesario que sea levantado, da a entender que lo van a levantar en una cruz. Da a entender que lo van a levantar. Y dice, cuando me levanten, los voy a traer hacia mí. ¿Cómo? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cuál era la reflexión del pueblo al ver la serpiente en el desierto? ¿En qué quería Dios que reflexionaran? En la maldición del huerto de Getsemaní. Del huerto del Edén. Aquí en Getsemaní se va a repetir la historia. Dios quería que el pueblo reflexionara en el pecado original, en el pecado de Adán y Eva, al seguir a la serpiente, al obedecer a la serpiente. Y que al ver a la serpiente dijeran, ¿hasta dónde hemos caído? ¿Cómo es posible que le obedecimos a la serpiente? Y al ver a Yeshua en la cruz, otra vez lo mismo, dijeran, wow, otra vez la serpiente nos engañó. Otra vez matamos al Mesías. ¡Qué bajo hemos caído! No puede ser. Ese es el propósito. Ahí es cuando vas a entender, ahí es cuando tu vida va a cambiar radicalmente. Cuando entiendas que Él está en la cruz por ti y por mí. Cuando entiendas hasta qué grado nos engañó el maligno para hacer toda clase de maldad y de pecados que causaron la muerte de Él. Entonces, Yeshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y bueno, ahí los judíos empiezan a ser incrédulos, los de aquel momento, los líderes de la nación. Después dice las palabras de Yeshua, juzgarán a los hombres, capítulo 13. Ya se prepara la famosa cena que le llaman la Santa Cena, pero en realidad es la cena de Pesaj. Es la cena donde Él anuncia que Él es el Cordero. Es la cena donde Él anuncia que su cuerpo es ese pan que va a ser quebrantado, ese pan sin levadura, sin pecado, que va a ser partido por nuestros pecados. Donde anuncia la sangre del nuevo pacto, del pacto renovado. Es en ese momento donde va a anunciar eso. Y es el momento donde se proclama él mismo como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y le enseña a sus discípulos que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio de amor, de servicio, de intercesión. Y al lavarle a los pies a los discípulos, por supuesto que les enseña una gran lección de humildad, por supuesto. Pero hace algo mucho más a nivel profético. Dice, lo que voy a hacer ahora ustedes no lo van a entender, pero lo van a entender después. Les empieza a lavar los pies de los discípulos. Pedro dice, no, a mí no me lavarás jamás. Pues si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque dice la ley que en el tabernáculo los sacerdotes, después del sacrificio, se lavan los pies y todo, para empezar a ejercer ya su servicio dentro del tabernáculo. Entonces, al lavarle los pies, ¿qué está indicando? Te estoy preparando porque ustedes van a ser los primeros sacerdotes de este nuevo orden de Melquisedec. Te estoy preparando como sacerdotes del orden de Melquisedec que van a ir a las naciones en búsqueda del resto del sacerdocio escogido que van a venir de entre las naciones y serán sacerdotes. Está escrito en los profetas que Dios traerá de entre las naciones sacerdotes que no son de Leví y los hará parte del reino cuando se establezca. Así que le lava los pies a los discípulos, les enseña que en ese reino, cuando se establezca el reino, no va a ser como en los reinos en las naciones, en que los líderes, los presidentes, los gobernantes entre las naciones ejercen autoridad y están en control de todo mundo y solo quieren que les sirvan. Pero dice, con ustedes no va a ser así. Si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien me quiere servir, el que quiera ser el mayor, sea el menor y sea el que sirve. O sea que es una antítesis esa actitud arrogante de los ministros, líderes, apóstoles, etcétera, que dicen, a ver, sírvame porque yo soy el pastor, el líder. O sea, eso es una aberración. Claro que no es así. Si el que quiera ser el mayor, sea el que sirve a todos. Por eso es una aberración todo este tema del que supuestamente le representa y que gobierna sobre multitudes y que la gente se le arrodilla y le da beso en el anillo. O sea, eso es una aberración. Por eso es que para mí, a leguas, eso es justamente el anticristo. Yeshua dijo, vendrán muchos anticristos. ¿Quién más a lo largo de la historia puede representar que es el anticristo? Que toda la sucesión papal a lo largo de la historia, que tienen el título de pontífice máximo y el vicario de Cristo. ¿Saben qué significa vicario de Cristo? Vicario de Cristo significa en lugar de Cristo. El que toma el lugar de Cristo.
¿Y qué es lo que ya vimos aún en los lugares geográficos aquí recorriendo Israel? ¿Qué es lo que siempre ha tratado de hacer el adversario? Tomar su lugar, usurpar su lugar, llamar la atención para sí mismo. Exactamente lo mismo que ha hecho toda esta línea de anticristos. Vendrán muchos anticristos y a muchos engañarán. ¿Cuántas multitudes están siendo engañadas por eso? Así que bueno, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y bueno, Yeshua anuncia todas esas cosas. Yeshua anuncia la traición de Judas y chéquense aquí la manera en que ya abiertamente Judas le va a traicionar. Y estamos a punto de cerrar esto para irnos a la siguiente estación, Getsemaní. Y aquí dice en el verso 21, capítulo 13, habiendo dicho Yeshua esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Yeshua amaba, estaba recostado al lado de Yeshua. Bueno, se dice tradicionalmente que este era el apóstol Juan, el que escribió este evangelio, el que escribió las 3 cartas de Juan, el que escribió el Apocalipsis. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Yeshua, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Yeshua: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y por lo que vamos a leer, fíjense, vamos a seguir leyendo y vamos a ver que no exhibió abiertamente que Judas es, no lo dijo, él es, porque ahí se le van encima o lo detienen. Pero aquí vemos de qué manera tan tierna Yeshua lo hizo, aún a pesar de lo que le sucede, porque dice que en el momento que le da el pan, y al decirle: al que yo dé el pan mojado, él es. Pero eso, vamos a ver ahorita por lo que indica el texto, que se lo dice como a él. Le dicen Pedro le dice a Juan: dile que quién es. Y Yeshua obviamente oye, pero Yeshua no lo exhibe públicamente, y Yeshua nada más le dice: el que moja el pan conmigo, ese es. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuál fue el pecado de Judas? Poner su mirada en el pan de esta tierra, en lo material. No trabajes por el pan que perece, dijo Yeshua, sino por el pan que para vida eterna permanece, el cual vuestro Padre os dará. No te afanes por las cosas de este mundo. ¿Qué dijo Judas? Judas estaba aferrado sobre la lana, sobre el materialismo. Dijo: pues ¿quieres pan? ¿Quieres lo que este mundo te da? Pues ahí está el pan. ¿Y qué sucede en ese momento? Fíjense lo que dice. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¡Wow! Eso está gruesísimo. Después del bocado, Satanás entró en él. En ese momento, ¿qué ocurrió con Judas? En ese momento, ya Judas tuvo un momento de decisión. Pero en ese momento, Judas tomó su decisión. Judas ya había hecho el acuerdo con los sacerdotes de entregarlo. Ya habían acordado el precio. 30 monedas de plata. Él ya había hecho la transacción y Yeshua ya lo sabía. Entonces Yeshua le dice: y yo creo que hay todavía como que espera a ver qué vas a hacer. Alguien de ustedes me va a entregar. Imagínense lo que sintió Judas, y para habérselo dicho ahí, al lado, ¿qué quiere decir? Pues que todo el mundo quería sentarse a su diestra, a su izquierda, todo el mundo, ¿se acuerdan? Hubo una mamá que llegó y dijo: Señor, cuando te sientes en tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y otro a tu derecha. Todos querían ahí. ¿Qué quiere decir? Que Judas estaba ahí a su lado. Era el de la lana. Se sentía: uy, pues yo acá soy acá de los principales. Y todo eso Yeshua se lo dio. ¿Quieres gloria? Órale. ¿Quieres dinero? Ahí tienes dinero. Y le dice: alguno de ustedes me va a entregar. Y a ver si ahí dice: ah, caray, ya me cachó, ¿qué onda? Pero aún así, en vez de ese momento: no, Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento, y ponerse a llorar y ya y muere. No, siguió aferrado. Y todavía le da el pan. Y en el momento de que tome el pan, y dar el pan es una señal del Medio Oriente de intimidad. No podían comer juntos en aquella época con alguien que no era del pueblo. Darle el pan es: ¿sabes qué? Eres mi amigo. Tenemos intimidad tú y yo. Piensa lo que vas a hacer. Pero en ese momento comió el pan,
y en ese momento entró Satanás a él. ¿Qué quiere decir? Ahí hubo una situación, incluso yo considero que hasta genética, una alteración en su cuerpo, porque Yeshua dijo, mejor le hubiera sido a este hombre no haber nacido. Eso está tremendo. Mejor le hubiera sido a este hombre no haber nacido. Así que dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió luego salió y era ya de noche. Se va. Y va a decir las últimas palabras. Yeshua ahí ya se va y empieza ya Yeshua con los que quedan. Les dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. No en cuánto saben, no en cuántos títulos teológicos tienen, no. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora le toca a Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Yeshua le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Yeshua le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y continúa diciéndoles Yeshua, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se acuerdan de las muchas moradas? No, tu mansión, cada quien, no. Ahí vamos a vivir todos en comunidad, ya no va a estar con tus envidias y a ver yo mi jacuzzi, yo mi penthouse. Vamos a vivir todos en armonía juntos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así como yo soy, así es el Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Aprende de Yeshua. Así es el Padre. Hay unas de estos cuadros que venden en las librerías cristianas, que me gusta mucho, que tiene la cruz, tiene así como un paisaje y tiene la cruz, y dice, le pregunté a Dios cuánto me amaba. Así dice, le pregunté a Dios cuánto me amaba, y luego dice la respuesta, y él, extendiendo sus brazos, me dijo, todo esto te amo, y murió. Le pregunté a Dios cuánto me amas, y extendiendo sus brazos dijo, todo esto te amo, y murió. Ahí mismo en el capítulo 14 les promete el Espíritu Santo que va a descender sobre ellos, que va a resucitar a los huesos secos. Cumplimiento de Ezequiel 37, capítulo 15, la vid verdadera, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que en mí permanece va a llevar mucho fruto. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de que el anhelo de Dios es restaurar la tierra, restaurar la creación, quitar la cizaña y volver a sembrar semilla santa que produzca fruto igual a lo que Él es? En el mismo capítulo 15, en el versículo 18 en adelante, dice que el mundo te va a aborrecer, o sea, dice, como a mí me ha aborrecido el mundo, también a ustedes los van a aborrecer. Y en el capítulo 16 nos habla de la obra del Espíritu Santo, de que la tristeza se convertirá en gozo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y les habla de que van a estar tristes, van a llorar, pero después se van a alegrar cuando vean el fruto de su muerte. Y por último, versículo 25 en adelante, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. Y entonces ya les empieza a hablar ya claramente, voy a ir a dar mi vida. Y
Para cerrar, versículos 31 y 33, Yeshua les respondió: ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Ya les anuncia, ya no nada más a Judas, ya no nada más a Pedro, sino ya le dice al resto: viene la hora en que todos me van a dejar solo. Pero les dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y aquí lo advierte: el mundo no va a ser color de rosa. El mundo no va a ser fácil. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Esa promesa no está, se los aseguro, en ningún libro de promesas que encuentren en las librerías. ¿Han visto esos libritos de promesas? Hay hasta Biblia de promesas. Bueno, nunca van a ver en un libro de promesas esta promesa de en el mundo tendréis aflicción. Esa no está, porque no se venderían. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. El mundo es injusto. La vida hay muchas cosas que son injustas. Pero Dios tiene dos atributos: justicia y misericordia. Dios sujetó a este mundo por un tiempo, a que, bueno, el mundo está sujeto a su misericordia. Hay cosas injustas, tanto para bien como para mal. Hay justos que sufren y hay injustos que gozan. Y el escritor de uno de los salmos, del Salmo 73, dijo: casi tropiezo, por poco me tropiezo cuando veo la prosperidad de los impíos, cuando veo que la gente que ni le interesa a Dios, que vive de manera totalmente impía, perversa, pecadora, les va súper bien. Y yo, que me he esforzado, que trato de hacer el bien, me va como en feria. Dije: no, pues ya ahí muere. Yo ya tiro la toalla. ¿Y qué dice en ese salmo? Dice: hasta que el Señor me llevó a su monte santo, como que tuvo una visión del futuro, tuvo una visión del final de la película, hasta que el Señor me llevó a su monte santo y me hizo ver el final de los impíos. Me hizo ver el momento en que hace justicia. Y entonces dije: ah, caray, ya me di cuenta que sí es justo, pero llegará el momento en que Él va a traer la justicia perdurable. Mientras tanto, sujetó a todos a misericordia. Ahorita está teniendo misericordia de justos, de injustos, de parejo. Misericordia para todos. Porque en el momento que tú y yo digamos justicia a partir de ahorita, ¿qué dice? Ah, sí, justicia a partir de ahorita, empecemos contigo. Dice: no, mejor misericordia, Señor. Mejor sigue teniendo misericordia, paciencia, paciencia. Y llegará el momento en que Dios ahora sí juzgará al mundo. Así que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué les parece si oramos y cumplimos nuestra parte en hacer lo que Yeshua dijo que esperaría que le dijeran para que Él regresara? Que cada vez más gente que venga a este lugar le dé la bienvenida. ¿Por qué? Porque dijo: Jerusalén, no me veréis más hasta que digas Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me vas a volver a ver hasta que digas eso. Y en ese momento no fue bienvenido. Pero ¿por qué no en este momento nosotros nos unimos a una multitud que cada vez crece, de naciones, de tribus, de lenguas, que le dice: bienvenido aquí, Señor. Sálvanos, por favor. Si hay aflicción en tu corazón, si hay dolor, si hay tristeza, si hay soledad, si hay temor, este es el momento que Él repita las mismas palabras que gritaron las multitudes en este lugar: Oshia na, sálvanos por favor, Señor. Este es el tiempo, ahora, Señor. Padre, sálvanos. Padre, reúnenos. Padre, congréganos de entre todas las naciones en uno. Congréganos, reúnenos. Cumple el sueño que tuviste, Yeshua, de juntar a tus pollitos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas. Júntanos, Señor. Gracias, Padre, por el amor eterno con que nos amaste al entregar a tu Hijo para redimir nuestra lujuria, nuestra impiedad, nuestra maldad. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Yeshua, Hijo de David. Amén. Tan sufrido.
nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.